En Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 3, hay una bendición prometida para todos los que estudian las Escrituras. Y es nuestro deseo que esa bendición sea para usted ahora. Vamos a, como siempre, a comenzar suplicando que Dios sea el que nos ilumine. Bondadoso Padre, reconocemos nuestras limitaciones humanas para la comprensión de tu palabra. Por eso invocamos que el ministerio del Espíritu Santo a favor nuestro, para que nos haga comprender, nos dé la gracia para obedecer, y de esa manera nuestras vidas puedan ser cada vez más parecidas a la de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sucede de que la Biblia contiene una serie de oportunidades, una serie de versos en donde se menciona el nombre de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que en el pensamiento hebreo el nombre no es una simple viñeta identificatoria como casi siempre es en nuestra cultura, ¿no? No, en el pensamiento hebreo el nombre sirve para indicar el carácter y la personalidad de una persona. Entonces no es como ahora. En otras palabras, el carácter que es simbolizado por el nombre es lo que constituiría, si usáramos una parábola moderna, el software de la persona. Es decir, la esencia, ¿no? Los principios, las virtudes, todo ese conjunto de cosas, ¿no? Que forman la esencia de la persona, que hacen de la persona ser lo que es. Entonces, en ese sentido, para seguir con la parábola moderna, la comparación moderna, el carácter sería el software y el cuerpo sería el hardware, es decir, el aparato. Entonces, recordemos pues que en el pensamiento hebreo el nombre es un símbolo o un indicativo del carácter y de la personalidad de una persona. Entonces, entendamos esto. Nombre es igual carácter. Ahora bien, cuando Moisés pidió a Dios, y esto es en el capítulo 33 de Éxodo, que le mostrara su gloria, la respuesta del Señor en el verso 19 fue: proclamaré mi nombre, le dijo. Proclamaré mi nombre. En otras palabras, es que hay dos conceptos que están relacionados: la gloria y el nombre. Entonces Moisés le dice: Señor, te pido que me muestres tu gloria. Y Dios le responde: haré pasar todo muy bien delante de ti, proclamaré mi nombre, le dice. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo: te voy a mostrar mi carácter. Te voy a mostrar mi carácter. Esa es mi gloria. Carácter de Dios. Glorioso, ¿no? Es el carácter. Ese es el nombre. El nombre. Y entonces es interesante. ¿Por qué? Porque en el verso, en Primera de Reyes, en el capítulo 5, y en el verso 5, ¿qué encontramos? Encontramos una declaración del rey Salomón, en donde el rey Salomón dice: yo, por tanto, dice, he determinado edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces, notemos,
el templo iba a ser una casa para el nombre de Dios. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo es que el templo era casa para el nombre de Dios? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo eso se cristalizaba? Porque dice que Dios dijo, harán casa a mi nombre, y David se lo había encargado a Salomón. Entonces, una casa para el nombre de Jehová. En otras palabras, una casa para el carácter de Dios. Para que ahí se viera el carácter de Dios, para que ahí estuviera el carácter de Dios. Porque el nombre, ya dijimos que en el pensamiento hebreo significa que es nombre. Y claro, en 1 Samuel 25:25 dice que hablando, ¿cómo se llama? Abigail, de su esposo, dice que él se llama Nabal, así porque así es él, dice, Nabal significa insensato, indicaba el carácter de él. Muy bien, entonces volvamos a la pregunta, ¿cómo era que el templo iba a ser casa para el nombre de Dios? En otras palabras, casa para el carácter de Dios. Cuando leemos el capítulo 8 de Primera de Reyes, ¿qué tenemos ahí? En el capítulo 8 y el verso 6 dice lo siguiente. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová, en su lugar, en el santuario de la casa, dice, en el lugar santísimo, debajo de la sala de los querubines. Entonces, desde el tabernáculo, ¿no? Igual luego el templo que Salomón construyó estaba dividido en dos partes: el lugar santo y la parte más sagrada, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, dice acá en Primera de Reyes 8:6, que lo que colocaron fue el arca del pacto. El arca del pacto. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos un templo que en la parte más sagrada, que se llamaba el lugar santísimo, en lo más especial, ahí se colocó el arca del pacto. Y luego tenemos en el verso 9 del mismo capítulo, del capítulo 8 de Primera de Reyes, que dice, y en el arca, dice, ninguna otra cosa había, sino las tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Es interesante, porque repitamos la cadena. David dijo que quería hacer casa al nombre de Jehová, y Dios le dijo, no, tu hijo la va a hacer, tu hijo hará casa a mi nombre. Y luego Salomón dice, yo haré casa al nombre de Jehová. Pero todo lo que mete cuando se dedica al templo, lo que ponen dentro del templo es que es el arca del pacto. Y en el verso 9 de Primera de Reyes 8 dice, y no había en el arca sino las tablas de piedra que Dios había escrito con su propio dedo, que era el documento comprobante del pacto que el Creador había hecho con Israel. Entonces, claro, ese es el que es colocado en el lugar santísimo. Ahora, esto nos lleva ¿a qué? Esto nos lleva a concluir una cosa. ¿Cuál? Si la casa era para el nombre de Jehová, y en el lugar más especial de la casa, que era el lugar santísimo, se coloca el arca, y en el arca no había sino los 10 mandamientos, ¿qué quiere decir? Y el nombre, aprendimos al inicio, de que es el carácter. Esto nos lleva a concluir de que los 10 mandamientos son el resumen del carácter de Dios.
Así. Por eso es que dice que haría casa al nombre de Jehová, haría casa al carácter de Jehová. Y el carácter de Jehová está resumido en ¿qué? En los 10 mandamientos. Por eso los 10 mandamientos, a pesar de que muchos ahora los marginan, los dejan de lado y hasta los niegan, para Dios es lo más precioso. Pues los puso en el lugar santísimo. No había otro lugar más sagrado que ese. Entonces, claro, pero la cosa no termina ahí. Dios escribió el resumen de su carácter, que son los mandamientos, la ley de Dios, en tablas de piedra. En tablas de piedra. Y sucede de que en Malaquías, en el capítulo 3 y en el verso 6, dice que Dios no cambia. Dios no cambia. En otras palabras, el carácter de Dios es eterno, no cambia. Y por lo tanto, esto implica que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no pueden cambiar. No pueden cambiar. Y que claro, el más ligero cambio en eso significaría que una falsificación. Significaría algo que no corresponde con lo original. Y en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 2 y en el verso 3, dice, ¿no? Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de todos. Y le voy a poner un ejemplo, muy simple, pero muy ilustrativo, diría yo, de lo que un cambio, por muy pequeñito que pudiera parecer, altera todo. Y por eso Santiago dice lo que dice, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo muy querido que se llama Mario. Y entonces, claro, sí, a ese nombre le cambio una letra, la O. Le quito la O y la sustituyo por una A. ¿Qué nombre me queda? Ya no me queda el mismo nombre. Ya me queda otro nombre. ¿Qué nombre me quedaría? Ya no diría Mario, diría María. Y eso implica que ya la persona con ese nombre ya no es un varón, sino una mujer. Entonces, no solo cambia el nombre, pero cambia también el sexo de la persona, ¿no? Una letra he cambiado, nada más. Una letra. Y es otra cosa. Es que ese es el punto que quiero hacer notar. Porque sucede de que muchos toman los 10 mandamientos, pero simple y sencillamente le cambian un poquito. Pero la Biblia es bien clara. La Biblia dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto es culpable de todo. Porque dejar de lado uno, yo puedo cambiar una cosa, ¿no? Y obedecer los otros 9. Pero eso es una obediencia parcial. Y todo el mundo tiene que ser consciente de que una obediencia parcial es una desobediencia total. Total. Una obediencia parcial lo que significa es, Señor, yo no te quiero entregar mi vida entera. Te puedo entregar una parte, pero no toda. Quiero guardarme un pedazo para mí. Y mis queridos, no es así el asunto. Con el Señor es entrega total. Entonces, ahora, también usted tiene que saber, porque recuerde bien, aquí la cadena que tenemos es que nombre es el carácter y que iba a ser hecha casa para el nombre de Dios, y que en la casa lo que pusieron fueron los 10 mandamientos. Entonces la conclusión es que los 10 mandamientos son el resumen de
el carácter de Dios. Y como Dios no cambia, entonces el resumen de su carácter tampoco puede ser cambiado. Ahí vamos. Pero en Daniel, en el capítulo 7 y en el verso 25, después de que ha descrito los diferentes imperios representados simbólicamente por unas bestias, aparece ahí un cuerno pequeño que, entre otras cosas, bueno, voy a adelantarle que ese cuerno pequeño representa el anticristo, ¿verdad? Y dice que dice en el verso 25 del capítulo 7 de Daniel, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, dice, en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, el anticristo iba a falsificar el carácter de Dios. Iba a cambiar, dice, los mandamientos de Dios. Y entonces dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, siendo que Dios es eterno, y como dice en Malaquías 3:6, Dios no cambia, su carácter tampoco cambia. Y si el resumen de ese carácter son los 10 mandamientos no pueden cambiarse. No de balde, Dios se tomó el trabajo de escribirlos en piedra. No pase por alto eso. Los escribieron en piedra. Y entonces por eso es que Santiago dice, miren, esto es todo. Ustedes no lo pueden cambiar quitándole uno, o dos, o cambiándole. No pueden, dice. Porque si le cambiamos una cosa, ya no es el nombre de Dios, ya no es el resumen del carácter de Dios. Será otro nombre, otro resumen, otro carácter, pero no el de Dios. Esto es importante, muy importante. Ahora bien, en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 12, hablando a la iglesia de Filadelfia, se le dice lo siguiente. Al que venciere, dice, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, note lo siguiente. El Señor Jesucristo está prometiendo aquí que al que venciera, le iba a escribir el nombre de Dios. Y dice, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre, dice, perdón, y mi nombre nuevo. Entonces, pero no solo eso, porque aquí está diciendo al que venciere. Luego, el libro de Apocalipsis nos presenta a los que han vencido. ¿En dónde nos lo presenta? En Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 1. También los presentó allá en el capítulo 7. Pero quiero que leamos Apocalipsis 14:1. Ahora, mire lo que dice. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144,000 sellados, que tenían el nombre de él. El nombre de él, es decir, el nombre del Cordero. Y dice, el de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, mire, interesante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el nombre es el carácter. Y dice que estos tienen el carácter de Dios estampado en su frente. Y eso fue lo que se dijo antes, el que venciere, yo le estamparé mi carácter en su frente. Y que el resumen del carácter son los 10 mandamientos. y es fascinante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10, tenemos lo siguiente. Porque la pregunta es, y bueno, ¿y entonces cómo es que eso pasa? Aquí está la respuesta.
Hebreos capítulo 8 y verso 10. Dice así. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré, dice, a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, miremos la secuencia. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere le escribiré mi nombre y el nombre de mi Padre y el nombre de la Nueva Jerusalén en su frente. Le escribiré sobre él. Apocalipsis 14 dice que habrá un grupo que venció y que tiene el nombre del Cordero y el nombre de su Padre en su frente. Y Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré, hablando del nuevo pacto, ¿ve? Este es el nuevo pacto que haré, dice, con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente, dice. Aquí va a poner su ley. Claro, porque la ley de Dios es el resumen del carácter de Dios, del nombre de Dios. Entonces, cuando habla que los 144,000 tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente, está precisamente diciendo que lo que tienen es escrito en su mente. El Espíritu Santo le escribió en la mente a ellos la ley de Dios. Y entonces dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Maravilloso, maravilloso. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 16, el apóstol Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? A nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Claro. Aquel en el que se le ha estampado en su frente el nombre del Cordero, que es equivalente a que en su mente se le haya escrito la ley de Dios, en su mente y en su corazón, es que ha hecho un nuevo pacto con Dios. Ese dice que tiene la mente de Cristo. Claro, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos son el resumen del carácter de Cristo. Y hay una cosa maravillosa que muy poco se discierne en relación con el bautismo, pero es maravilloso. Fíjense que en el Mateo, el capítulo 28, y los versos 19 y 20, en donde está ordenada la gran comisión, que de paso algunos dicen que eso no hay que hacerlo. No, dicen, no hay que hacer proselitismo. Decir eso es oponerse completamente a la voluntad de Dios, porque Dios dijo, háganlo. Dice así, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, vayan y hagan proselitismo a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones, dice. Y ahora note lo que dice, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, note que en esa fórmula y en esa indicación, de nuevo encontramos todos los elementos. Primero, encontramos el nombre. ¿De qué dijimos? Que hemos aprendido, mejor dicho, que el nombre es el carácter. Y dice que ir por el mundo a los discípulos, enseñándoles todas las cosas que los he mandado. ¿Y qué son las cosas que nos han mandado? ¿Cómo se llama que a uno le manden algo? Es que le dan mandamiento. Entonces, enseñando todas las cosas que les he mandado, dice. Entonces, dice, relaciona precisamente
el nombre. ¿Con qué? Con lo que Él ha mandado. Porque precisamente el nombre es el carácter, y lo que Él ha mandado, los 10 mandamientos, son que el resumen de ese carácter precioso, santo. Esa es la santidad. Ahora bien, en el bautismo, porque aquí estamos hablando del bautismo, ¿no? En el bautismo dice: vayan, prediquen, bautícenlos en el nombre y enséñales a obedecer todo lo que les ha mandado. Ahí está todo. Hay una figura interesante acerca del bautismo. Bautismo lo que significa es sumergir en agua. Sumergir en agua, eso significa bautismo. Por lo tanto, si a usted cuando era bebé, que usted no sabía nada, le mojaron la cabecita, permítanme decirle que usted no ha sido bautizado nunca. Porque el bautismo tiene requisitos. El bautismo tiene requisitos. Cuando el apóstol Pedro predicó aquel gran sermón y la gente quedó impactada, ¿no? El Espíritu Santo trabajó en su corazón, ellos lo permitieron, y entonces le dijeron a Pedro y a los demás predicadores: no, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo él? Arrepentíos, dijo, y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Entonces, claro, cuando a usted le echaron agüita en la cabecita, usted se arrepintió. No se arrepintió, porque un bebé no se puede arrepentir. Un bebé no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Un bebé todavía no ejerce su libre albedrío. Entonces, además, bautismo significa sumergir. Ahora, note lo siguiente. ¿De dónde viene esta idea del simbolismo del bautismo? Esto viene de la práctica que había, era una práctica artesanal, que había de teñir tejidos, teñir telas. Las telas, ya sea de lana o de lino, naturales, son blancas. Y entonces había un tinte que se llamaba grana. Y el tinte se disolvía, era que quedara el líquido, y entonces la tela blanca se metía en la solución de tinte y se tenía ahí hasta que todas las fibras de la tela absorbieran el color. De tal manera que cuando la tela saliera del líquido, ya no era del mismo color, ya no era igual a como entró. Ya era de otro color. Ese es el simbolismo del bautismo. El simbolismo del bautismo es que una persona entra como un pecador mundano y sale como un discípulo del Señor. El bautismo es un rito representativo del nuevo nacimiento. Entra una criatura, pero sale un hijo de Dios en el bautismo. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el tinte tenía que entrar en todas las fibras, en medio de lo que se llama la trama y la urdimbre del tejido, de la tela. Tenía que compenetrarse en todo eso. Y la orden del Señor Jesucristo fue: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre es el carácter. Y el carácter, dijimos que está resumido por lo que ya vimos, al estudiar lo del santuario, ¿no? Que el carácter está resumido en los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que todo verdadero cristiano que es bautizado y que hizo esa relación de pacto con Dios, entonces el Espíritu Santo le escribirá los mandamientos en su mente y en su corazón. Y estos llegarán a formar
parte del tejido de su vida. ¿Y ahora qué? Y ahora ya no será el mismo. Ya no. Porque de rebelde, ahora, al experimentar ese milagro maravilloso del nuevo nacimiento, ahora será como para ser obediente. Antes no tenía en su mente escritos el resumen del carácter santo de Dios. No lo tenía, pero ahora sí lo tiene. Parece que dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, eso quiere decir que legítimamente los que son bautizados, legítimamente, es decir, que ellos se han arrepentido, se han entregado con toda honestidad, el Espíritu Santo les va a escribir les va a escribir su nombre. Y su nombre es el carácter. Y el carácter está resumido en los 10 mandamientos. Entonces, en vez de andar peleando en contra de los 10 mandamientos, los va a andar exaltando. Ese era el caso del rey David. Lo recomiendo de que se lea, que estudie, mejor dicho, lo que David dice en el Salmo 119. Oh, maravilloso. Dice David, entre tantas cosas, ¿no? Entre tantas cosas, dice, los perfectos que andan en tu ley. Y dice también, abre mis ojos y miraré las maravillas. Claro, claro, porque él tenía eso en su corazón, ¿no? Ciertamente, por eso es que cuando Pedro predica, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Claro, claro. Pero dejemos a David de lado. El punto es ahora usted y yo. Usted y yo. Ya David ya se murió, esperando la resurrección en la segunda venida de Cristo. Pero usted y yo estamos vivos todavía. Y la pregunta es, ¿estamos siendo nosotros ciertamente templos del Espíritu Santo? Recuerde, el templo fue construido ¿para qué? Para el nombre de Jehová. El nombre fue depositado ahí cuando se depositó el arca. Los mandamientos en el templo. Los mandamientos deben estar en el templo, en el lugar más sagrado. Eso era. Ahora la pregunta es, ¿están los mandamientos en usted como templo o no? ¿O es un templo vacío? Es interesante saber también esto. Cuando Babilonia invadió a Judá y saquearon el templo, antes de eso, Jeremías había retirado el arca. En otras palabras, cuando los caldeos llegaron para saquear el templo, el nombre de Jehová ya no habitaba en ese templo. Ya no habitaba en el templo. Ya había sido retirado. Y, para información suya, nunca volvió a ese templo. Nunca. Hasta el día de hoy. Por eso todo eso que se dice del templo, no. El Señor Jesús fue bien claro y dijo, esta casa está desierta. ¿Será desierta? ¿Verdad? Entonces, pero volvamos. Ya en usted como templo, ya habita el nombre del Señor. Ya fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y su ley está escrita en su mente y en su corazón. Ya ocurrió. Recuerde, dice, al que venciere, escribiré mi nombre. Y el nombre del Padre y el nombre de la ciudad de Dios en su frente. La pregunta es, ¿ya ocurrió eso con usted? Y aunque muchos dicen, ahora dicen, claro, que eso no es posible, la Biblia dice lo contrario. Fíjese que la Biblia dice que todos, en Apocalipsis el capítulo 12 y en el verso 17, dice lo siguiente, dice, y el dragón se llenó de ira contra
la mujer y el resto de la descendencia de ella, el remanente. Y para identificar el remanente dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A dónde vamos? Si guardan los mandamientos de Dios es porque los tienen escritos en su corazón. Eso indica que tienen un pacto con el Señor. Eso indica que realmente fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que entonces tendrán el sello en su frente. Eso es. Y además, ese es Apocalipsis 12:17. Pero además, también en el capítulo 14, que el capítulo 14 es el capítulo especial del libro de Apocalipsis, el capítulo culminante, ¿no? Capítulo 14. Ahí habla precisamente, representa simbólicamente la segunda venida, los mensajes últimos dados antes de la segunda venida. Y claro, presenta claramente el destino de los que respondan positivamente o los que no. Ahora, en el verso 12 del capítulo 14 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, claro, los que son templo del Espíritu Santo, los que como casa para el nombre del Señor han permitido que el Señor, al entrar en el nuevo pacto con Él, haya escrito sus mandamientos en su mente y en su corazón. Y voy a hacer esta aclaración para que nadie quede confundido. Es que mire, la salvación es por gracia. Usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y entonces cuando lo acepta, usted inicia los trámites para el nuevo pacto. Usted ya ahí, al hacer pacto con el Señor, ya usted tiene que estar asegurada su salvación. Pero la voluntad de Dios no solo es que usted sea salvo, sino también que usted sea santo. Y para que usted sea santo, entonces el Señor hace el milagro de que usted nazca de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, entonces el Señor le escribirá que su ley en su mente y en su corazón. Y entonces el nombre del Cordero y el nombre del Padre estarán en su frente. En otras palabras, usted tendrá el sello para que las plagas no le afecten en la tribulación, para ser trasladado con vida al cielo, si es que usted y yo todavía estamos vivos aquí. Entonces, no lo tarde más. Venga al Señor y dígale: aquí estoy, reconozco que no tengo nada bueno en mí. Hágame un trato. Te doy mi corazón sucio y degradado. Dame tu nombre. Dame tu nombre en mi mente, dame tu nombre en mi corazón. Hazme santo, porque quiero vivir para tu gloria. Y sabe, Dios estará encantado, estará feliz de responder a esa oración. Hágala antes que sea demasiado tarde. Lo más maravilloso es eso, ¿no? Que entendamos que fuimos creados para ser templo del Espíritu Santo. Y que en el lugar santísimo, en el templo, lo que estaban eran los 10 mandamientos. Así deben estar en su mente y deben estar en su corazón. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es un acto de amor. La obediencia no es para ganar la salvación. Obedecemos porque ya el Señor nos salvó. Es la consecuencia. Que Dios los bendiga y que no tarde su decisión
para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bondadoso Padre, oramos para que abras los ojos del entendimiento de todos los que todavía no han comprendido lo urgente y necesario que es recibir a Jesús, tu Hijo, como abogado, como Salvador, como Rey y como Señor. Y de esa manera sus vidas puedan ser transformadas y puedan estar listos para ir con Él en la segunda venida. En su nombre lo rogamos todo. Amén.